Bueno, nuestro grupo está conformado por Nicolás Bueno, Mariana Buenaventura, Tomás Verón y Diego Bernal. Y hoy les vamos a hablar de cobertura y calidad de los créditos hipotecarios. Este es un trabajo para la sección de economía de la materia Constitución y Democracia. Bueno, para empezar, se va a explicar qué es un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es un préstamo que te hace una entidad financiera para la compra de una vivienda, dependiendo de tus ingresos mensuales y la capacidad de pago que tengas. El banco define, dependiendo de esta información, cuánto dinero puede prestarte, de cuánto será la cuota mensual, qué plazo te dará para devolver el dinero y la toma de garantía de la propiedad en caso de que el deudor no pueda pagar el total de préstamo en el tiempo establecido, por lo que se debe considerar los costos, intereses y las obligaciones que este mismo implica. ¿Y cómo funcionan los créditos hipotecarios? Es necesario analizar los requisitos comunes que manejan las entidades financieras al momento de adquirir un crédito hipotecario. Estos requisitos son la solicitud del crédito hipotecario diligenciada y firmada con huella, una fotocopia ampliada de la cédula, la certificación laboral original, la copia del certificado de ingresos, retenciones y o la declaración de renta del último año gravable. Si es independiente, el extracto de los últimos 3 meses, documento que certifique en tu actividad y el documento tributario. Por último, es necesario el registro de Cámara de Comercio en caso de que esté inscrito. Estos créditos hipotecarios, en promedio, los bancos colombianos suelen prestar 1 millón de pesos por cada 50.000 pesos que gane el deudor. Además de ese monto que el banco esté dispuesto a prestar, se saca la cuota inicial mínima que corresponde al 30% del monto total adquirido. Los créditos hipotecarios pueden financiar hasta el 90% del valor de la vivienda. Hablando de normatividad, según la Ley 546 de 1999, la cual dicta en materia de vivienda, señala los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación. Allí se crean instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones. También modifica la estructura de la financiación de vivienda al introducir la denominada Unidad de Valor Real Constante o VR, unidad que permite ajustar el valor de los créditos en el tiempo de acuerdo con el costo de vida del país, o sea, el IPC. La ley también facultó al Consejo de Política Económica y Social para establecer la metodología de cálculo del valor de la VR. Y actualmente el valor de la VR es calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año. Otros aportes de la conocida Ley de Vivienda son la innovación en modelos y estructuras para el crédito hipotecario, por ejemplo, el sistema de titulación y el impulso al desarrollo de garantías estatales para los créditos de vivienda de interés social. Ahora vamos a hablar del riesgo del banco o el riesgo de crédito. Este es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestro deudor en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos paguen. Bueno, esto es algo que no muchas personas tienen en cuenta a la hora de hacer un crédito y más un crédito hipotecario. Las personas piensan que los bancos están obligados a prestarle a todas las personas y que los bancos tienen toda la plata del mundo, pero la verdad es que los bancos corren un gran riesgo al prestarle la plata a las personas y que estos no les paguen. Por eso se paga un interés. El interés es debido al riesgo de que la persona, el deudor, no le pague. Y esto se puede calcular con esta ecuación que está acá, que mide cuánto es el riesgo de perderlo, el valor de lo perdido y el tiempo por el cual el préstamo va a estar vigente. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto colombiano. Bueno, para comenzar a hablar de la cobertura, tenemos que tener en cuenta que para el último trimestre del 2019
un 47.9% de los colombianos vivan en vivienda propia. Estos son considerando los que aún están pagando y los que ya terminaron de pagar su vivienda. Viendo la gráfica que tenemos aquí abajo, es interesante ver que Bogotá tiene el mayor número de créditos hipotecarios en todo el país, teniendo en cuenta también que para este último trimestre estará la ciudad o departamento o pues lugar que más contaba con porcentaje de arrendamientos con un 47.2%. Ahora, si tomamos en cuenta la cobertura, nos damos cuenta que estos tienen unos problemas. Estos problemas vienen de los requisitos que mencionamos previamente para poder pedir un crédito hipotecario en un banco. El primer problema es que vivimos en un país donde la proporción de ocupados informales ronda el 48%. Además de esa, Colombia es un país con una población económicamente activa de 24.740.000 habitantes, pero en el censo del 2018, de esos 24 millones de habitantes, solamente 3.075.000 habitantes presentaron declaración de renta en el 2019, cuando esto supuestamente es un requisito anual. Estos dos factores de los trabajos informales y a las pocas personas que presentan declaración de renta anualmente hacen que el expedio de un crédito hipotecario sea muy difícil para mucha parte de la población, ya que muchas personas no cuentan con los requisitos como son la declaración de renta o en el caso de los trabajadores informales no cuentan con un certificado de trabajo y si fueran independientes no creo que tengan una formalización tan buena de cómo se prestan sus ingresos. Listo. Como un método de ayuda para estas personas de escasos recursos que no cuentan exactamente con las cosas o con los ingresos para poder pagar una vivienda en Colombia, se crearon las viviendas de tipo BIS, que BIS significa vivienda de interés social. Estas viviendas son viviendas que son construidas por constructoras o pues entidades gubernamentales que tiene un valor máximo de construcción de 50 salarios mínimos mensuales legales. Estas viviendas son ofrecidas a personas de ingresos iguales o menores a 4 salarios mínimos que no posean un subsidio de vivienda eh, anterior a este y que ningún miembro de la familia posea una vivienda como particular de ellos. En este caso, teniendo en cuenta los ingresos del deudor, de la persona que pide el crédito, se pueden pedir ciertos subsidios a entidades privadas o del gobierno. Hay varias entidades a las que se pueden pedir subsidios de vivienda tipo BIS y estos subsidios garantizan ciertos beneficios en cuanto a las cuotas iniciales, que son del 30% normalmente, y la tasa de interés. Estos beneficios se pueden ver expresados en la tabla que tenemos aquí abajo, donde dependiendo de la cantidad de salarios mínimos mensuales que gane la persona, se genera una cantidad de subsidio en la cuota inicial y en la tasa de interés. Con respecto a la calidad de los créditos hipotecarios, si bien el Estado ha proporcionado ayudas a la población colombiana con los créditos hipotecarios como el subsidio a tasas de interés BIS, no BIS o Mi Casa Ya, esto no ha sido suficiente, ya que acorde con la encuesta nacional de calidad de vida del DANE para el 2018, el 52,1% de las familias no tienen acceso a vivienda propia, y de acuerdo con la información del cuarto trimestre del 2020 de la cartera hipotecaria de vivienda del DANE, del total de esta, solo 23.643 millones de pesos pertenecen a las viviendas tipo BIS. Así que como vemos en el gráfico y con la información anteriormente nombrada, esto supone que la calidad de los créditos hipotecarios no es eficiente ni asequible a toda la población, especialmente a aquellos de bajos ingresos. Como podemos ver en esta gráfica, hay países de los mercados emergentes, como México, Rusia, Brasil y China, que tienen una tasa de interés muy alta. Colombia es un país que está entre los países emergentes y tiene una tasa de interés alta. ¿Por qué es alta? Y esto es sencillo, porque los bancos quieren llamar a la inversión extranjera porque las personas los inversionistas preferirían prestar la plata a un ritmo, a una tasa de interés del 8% que le dan en México, en Rusia o en Colombia, a una tasa, por ejemplo, del 2% en Estados Unidos. Los inversionistas prefieren invertir en estos mercados.
Ahora tenemos otro mercado que son los países desarrollados y vemos que las tasas de interés son muy bajas. Incluso en Japón, Suecia y Suiza podemos ver que son de menos cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a sacar un préstamo de 100 millones de pesos y lo saco a 10 meses, cada mes voy a pagar 1 millón de pesos y cuando tenga que pagar impuestos, ellos me van a descontar ese 0,10%, 0,25% o 0,74% en la declaración de renta anual. Pues esto es un beneficio muy grande para las personas porque pueden acceder a una casa más fácilmente que en los mercados emergentes. ¿Y por qué? Porque se dan este tipo de tasas tan bajas. Esto se debe a que el Banco Central decidió hacer esto porque veía que las personas no estaban invirtiendo. Entonces, lo que hace el mercado y lo que hace el Banco Central es tratar de bajar la tasa de interés para que el mercado se mueva y el flujo de dinero sea mucho mejor. Siendo más específicos, vamos a comparar el mercado de Colombia con el mercado de créditos hipotecarios en México. Como lo dije en la diapositiva anterior, son mercados emergentes, más o menos tienen una tasa de interés similar. Lo diferente es que en México podemos contar con financiamiento hasta el 90% de nuestra casa. Es decir, que si queremos la misma casa de 100 millones de pesos, podríamos financiar 90 millones de pesos y la cuota inicial quedaría en 10 millones de pesos. Eh, los plazos son más o menos iguales a los de Colombia, van entre 5 a 20 años, incluso hay otros que pueden llegar a más. Y bueno, pues tomé como referencia estos bancos que son bancos muy grandes, como Santander y BBVA, que ahorita los vamos a ver. Ok, ahora vamos a compararlo con un mercado diferente en Europa como es el de España. También tenemos dos bancos como en México para que la diferencia no sea mucha entre estas dos comparaciones. Bueno, aquí podemos ver que la tasa de interés es muy baja. Obviamente cada banco tiene su tasa de interés definida por la oferta y la demanda. Y bueno, lo que define si podemos adquirir un, un préstamo en España es que la cuota mensual que debemos pagar no debe ser superior al 30% de nuestros ingresos. Es decir, que si nosotros ganamos 10 millones de pesos o 10.000 euros, solo podemos aportarle a, al crédito el 30%. En el caso de los 10.000 euros sería 3.000. Esa es como una de las dinámicas que se maneja en España. Y ahora, con respecto a Estados Unidos, hay varios tipos de créditos hipotecarios. El más común es el FHA. Es un crédito con una tasa de interés baja y normalmente se adquiere para los primeros créditos hipotecarios de una familia. Tenemos otro que es para los veteranos de guerra de Estados Unidos. Este es muy similar al FHA. Tiene unas tasas muy buenas. Y por último tenemos el Home Possible Freddie Mac. Este es una ayuda del gobierno de Estados Unidos para las personas que quieran tener su vivienda propia y es un crédito especial. Recordemos que en Estados Unidos hay un sistema de puntajes en el cual nosotros, dependiendo de nuestro puntaje, ellos van a ver si nos hacen o no un crédito de cualquier tipo, sea hipotecario, sea de libre inversión, sea para un carro. Y eso tiene que ver con que si tenemos
cierto puntaje podemos acceder a alguno de estos, de estas ofertas de crédito y también a mejores tasas de interés. Bueno, entonces, por último, es evidente la enorme brecha salarial que atraviesa Colombia, con un aproximado del 48% de población que hacen parte de los ocupados informalmente, un factor crítico que se encuentra fuertemente ligado al momento de obtener un crédito hipotecario. Este problema socioeconómico ha resultado en dificultar el acceso tanto a créditos hipotecarios como los subsidios entregados por parte del Estado hacia la población que se encuentra en un grado de vulnerabilidad elevada. Debido a este gran problema, el Gobierno Nacional ha creado el programa de vivienda tipo BIS. Estas viviendas han logrado minimizar la problemática entregando una vivienda digna para aquellas personas que no tienen acceso a estos créditos hipotecarios o subsidios del gobierno debido a su situación financiera.